Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos al programa Conversando con Amparo, un programa especial del Colegio de Abogados, Delegación Uruapan, Michoacán, en donde dirimimos varios temas jurídicos y además también tratamos de difundirlos en todos lados donde nos escuchan. Bueno, pues en esta ocasión en Conversando con Amparo abordaremos un tema muy controversial que en estos momentos está vigente y que se refiere a esa propuesta que hizo el mandatario, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, esa propuesta que envió y esa propuesta relacionada con la reforma electoral. También para ello tendremos a un especialista en la materia. Por supuesto, vamos a conocer a nuestro invitado especial, que además nos va a platicar sobre esta nueva reforma electoral que está siendo propuesta por el Ejecutivo en nuestro país. José Luis Ramírez Guanosto es doctor en Derecho por la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Ha sido secretario del Consejo Distrital Electoral Sexto del Instituto Electoral de Michoacán, así como presidente del Consejo Distrital Electoral de Uruapan Sur del Distrito 20 en el Instituto Electoral de Michoacán. Actualmente finalizó su encargo en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro como secretario de Acuerdos y proyectista, adscrito a la ponencia del magistrado Ricardo Gutiérrez Rodríguez. Demos la más cordial bienvenida al doctor en Derecho José Luis Ramírez Guanosto. Bueno, pues nuestro especialista, el maestro José Luis Ramírez Guanosto, bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro. El maestro José Luis, para los que no lo saben, es originario de aquí, de Uruapan, Michoacán. Sin embargo, la mayor parte de su carrera profesional la ha estado desarrollando en otros estados. Y bueno, aquí en estos momentos reconocemos que a veces la comunidad jurídica de aquí de la región somos un poquito malinchistas y a veces optamos por otros especialistas que traemos de otros lados y a los nuestros los dejamos que se vayan a otros estados en donde son por supuesto muy bienvenidos gracias a su profesionalidad y gracias a su talento. Pero el día de hoy nosotros estamos felices y contentos porque conocemos perfectamente la trayectoria del maestro José Luis Ramírez Guanosto y además el maestro José Luis es un especialista en la materia de derecho electoral. José Luis, has estado ya mucho tiempo manejando la materia electoral. ¿Has estado últimamente, en dónde has estado trabajando? Pues fíjate que el último cargo que tuve, estuve trabajando en el Instituto Electoral de Quintana Roo. Estuvimos trabajando ahí en la unidad de lo que es la cuestión de capacitación y algunas cuestiones interesantes. Y hemos andado pues por el país haciendo algunas cuestiones en órganos electorales locales. Hemos estado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos ha tocado estar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica y hemos estado haciendo algunas otras cosas, algunas publicaciones, trabajando en algunas universidades del país y fuera del país. Y pues claro, efectivamente, pues michoacano, ¿no? Decimos por ahí que la tierra nos llama. A mí me da mucho gusto estar aquí en Uruapan, es mi casa, es encontrarme con amigos. Estaba platicando aquí con algunos compañeros de multimedios, diciéndoles, oye, ya están por acá. Pues ya tenía mucho tiempo que no andaba por acá, por Uruapan, pero muchísimas gracias y estamos a las órdenes de todos ustedes. Y además eres docente, José Luis, docente en diversas materias. ¿En qué materias te desempeñas principalmente? Sí, fíjate que me toca en algunas universidades del país estar dando la clase de hermenéutica jurídica, estoy dando también algunos cursos en materia electoral. Estamos trabajando en el Instituto de Investigaciones Jurídicas del Estado de Jalisco, en el Centro de Capacitación del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la de Durango y en algunas otras por ahí, también trabajando en cuestiones de materia electoral y bueno, pues trabajando también aquí con ustedes. Muchas gracias. Más que nada, más que trabajo, yo creo que iba a ser una charla académica aquí con ustedes, ¿no?
Claro, sí, maestro, mira, el detalle aquí es, se plantea por parte del Ejecutivo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador una reforma que no es la primera reforma que se plantea en los sexenios. Cada sexenio generalmente se plantea una reforma, pero respecto de esta, principalmente de esta que próximamente seguramente estará debatiéndose en el Senado esta reforma, respecto de esta reforma, tenemos una interrogante para ti, José Luis. ¿Esta reforma es progresividad en materia electoral o atentado a las instituciones? Bueno, primeramente, les decía hace un momento, muchísimas gracias por esta invitación. Y como te comentaba, pues es una charla académica de lo que yo quiero platicarles, esto de la reforma electoral. Para muchas personas puede decir es progresiva, para otras dirían, ¿sabes qué? Va a atentar contra la democracia mexicana. Y bueno, yo quiero partir de ese punto importante, ¿no? La Constitución mexicana contiene principios, y son principios en materia electoral, principios constitucionales, que es algo de lo que hemos estado hablando durante muchos años. Estos principios constitucionales, quiero decirte que tienen, porque la persona diría, bueno, el común, ¿no? La persona común diría, bueno, pero ¿qué es esto de los principios? Platíquenme qué es un principio. Un principio mexicano es una norma fundamental que caracteriza, por ejemplo, al sistema jurídico mexicano. Esto quiere decir que los principios mexicanos no pueden ser iguales que los principios brasileños, ni que los principios españoles, ni que los principios de Latinoamérica, que de otro país. Por más que se parezca a México, los principios mexicanos son netamente del sistema jurídico mexicano. Por ejemplo, si ves tú el artículo 130 constitucional, te habla de principio histórico, separación iglesia-estado. Pero vas a otro encuentro, vas a otro país o debates con algunos otros juristas de otro lugar, te van a decir, oye, eso ya está superado. No, espérate. Principios constitucionales mexicanos son completamente diferentes a los principios colombianos, a los argentinos, a los peruanos, a los españoles. ¿Y por qué estoy partiendo de esto de los principios constitucionales? Porque debemos de tutelar y proteger esos principios al hacer las reformas, no nada más en materia electoral, en cualquier tipo de materia. Por ejemplo, la equidad de género es un principio, claro. Y no necesariamente dice el principio es, no, la equidad es un principio. Esto del 130 que platicábamos es hablar de la laicidad, separación iglesia y Estado, que es un principio, pero es un principio propio del sistema jurídico mexicano. Ahora, hay una cuestión muy importante. Este principio que te estamos hablando, fíjate hasta dónde puede llegar un problema, hablando de materia electoral. Tenemos autoridades administrativas, tenemos autoridades jurisdiccionales y tenemos autoridades penales en materia electoral. Bueno, solamente hablaré de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, que ahora se llama FEDE, antes se llamaba FEPADE. En todos los procesos electorales se habla de las fiscalías y se les da mucha cuestión de publicidad y vaya y denuncie, vaya y presente su denuncia porque está ante un delito electoral. Bueno, la pregunta para todas y todos ustedes, ¿ante quién va a mandar esa carpeta de investigación? Antes decíamos consignar esa situación. No hay juzgados penales especializados en materia penal. O sea, en una cuestión del fuero común, una cuestión de una unidad especializada en materia electoral en Michoacán, pues lo va a resolver un juzgado del fuero común, que no es especialista en materia electoral. Ahora, me voy a la cuestión federal. Sí, tenemos a la FEDE, antes FEPADE. ¿Ante quién va a consignar? Pues ante un juzgado de distrito, pero no hay especializados en materia penal. Este es un problema que te estoy hablando de qué puede pasar, hablando de cómo le pegan a los principios constitucionales. O sea, si hablas de que hay una autoridad que persigue, porque persigue. La autoridad, la FEDE, no tiene la competencia para dictar órdenes de aprehensión, no le corresponde. Le corresponde a un juez de primera instancia
o le correspondería a un juzgado de distrito en materia penal, hablando de un delito electoral. Eso es una cuestión que encuentra nuestra Constitución hablando de principios constitucionales, no está ese armado. En ese caso, y hablando de eso, la Fiscalía Electoral se quedaría nada más con la parte investigadora entonces, José Luis, claro, y pasaría entonces a consignar, como tú dices, ante un juzgado del fuero común, o sea, o del fuero federal, pero que no sea especializado pues en materia electoral. Así es, podría ser, o sea, en caso de un delito, vamos a pensar aquí en el estado de Michoacán, que hubiera algún delito en materia electoral, pero en cuestión de una elección local, que no tenga que ver una situación federal, pues sí se va a presentar ante una unidad, y esa unidad tendrá la obligación de presentarlo ante un juez de primera instancia en materia penal, y la pregunta es, ¿cuál especialista encuentras ahí? Si te fijas, cuando se habló o sea, qué bueno que tenemos una fiscalía especializada, pero no tenemos juzgados especializados. Este tema, ahorita que lo estamos recordando, te lo juro que hace 20 años platicamos de esto, en 25 años, aquí en una de las universidades de Uruapan, y como que se oía muy raro el derecho penal electoral. Oye, eso no existe, ¿cómo va a existir? No, pues sí existe y vamos para allá. Esto puede suceder cuando el armado de una reforma no está completamente congruente con un principio constitucional. Sí existe una autoridad que va a perseguir delitos, pero la autoridad que va a resolverlos, no tenemos una autoridad especializada. Ojo, no quiero decir que un juzgado del fuero común o un juzgado de distrito no pueda, claro que sí, pero necesitaríamos uno especializado que tenga más cuestión o más inmerso en esta situación de la materia electoral. Y en ese caso, hablando de esta reforma electoral, obviamente se tendrían que cambiar, se tendrían que modificar, se tendrían que abrogar a lo mejor algunos artículos constitucionales. Bueno, te quiero comentar que la reforma nos habla de 18 modificaciones a lo que es los artículos constitucionales, ¿no? Rápido se los comento: el 35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 99, 105, 110, 111, 115, 116 y 122. Todos tienen que ver con situación de reforma electoral en todo el país, en todas las leyes electorales del país, porque lo que se quiere es tener una sola legislación electoral para todo el país. Para todo el país. Sí. Entonces, esto yo no lo vería tan malo. Sí, a mí me parecería muy bien, porque sí, muchas veces tenemos una situación en la cuestión electoral, pero mucho ojo, también somos muy diferentes. No es lo mismo hablar de Michoacán que hablar de Sonora, que hablar de Colima, que hablar de Veracruz. O sea, cada estado de la República tiene sus situaciones en cuestión electoral. A lo mejor encontramos más situaciones de violencia de género en todo el país, lo encontramos, ¿no? Pero se ve más en procesos electorales en el sureste del país, ¿verdad? En algunas comunidades indígenas. Imagínate, violencia política de género a una mujer y que además es indígena, ¿no? Este es uno de los temas importantes. Y además todo esto lo atribuirías tú, por supuesto, a esa situación de diferencia de las comunidades por cuanto a su idiosincrasia, por cuanto a sus características particulares. Sí, ¿no? claro, ese sería un buen tema para otra presentación, porque sí nos hemos encontrado en la práctica de que de las personas que son más, o que incluso dentro de los partidos políticos o a veces las autoridades electorales en todo el país, las personas que tienen más o que son más vulnerables son las mujeres, pero las mujeres indígenas. Por ahí estuvimos también hablando de unos temas en cuestión de LGBTQ+. Sí. Por ejemplo, imagínense que un partido político, el partido de los pececitos, le pedía a uno de sus integrantes: oye, yo necesito que me demuestres que tú eres LGBTQ+. Pues eso
Eso es una violación de derechos fundamentales, claro. No puedes por hacer supuesto. eso dentro de un partido político. O sea, eso es lo que te digo, esa es la situación que deberíamos estar pugnando ahora en la propuesta de reforma electoral. Que en esta reforma electoral propuesta por el Ejecutivo no se da. Bueno, hay un punto ahí que dice que elecciones para todos, ¿no? Mira, por ejemplo, yo hice algo así como puse todo en realidad los temas de la reforma. Lo que se quiere son elecciones libres, limpias, sin fraudes electorales, ¿sí? Por eso tenemos nosotros un sistema de nulidades, por eso tenemos un tribunal electoral y tenemos tribunales electorales en la República Mexicana. Se dice, es que sabes qué, la democracia es cara, ¿no? A ver, espérame. La democracia es una cuestión que no es cara. La desconfianza que tenemos y que hemos hecho aquí en México es lo caro, ¿no? Tenemos un sistema desde 1900, más o menos 10, que es todavía contar voto por voto, que es lo que hacemos hasta estos días, ¿no? Entonces, se habla también, fíjense, de que va a desaparecer el INE. No va a desaparecer. Se va a modificar, o sea, lo que se quiere es modificarlo, no desaparecerlo. Quiere modificarlo y se quiere tener algunas cuestiones, o sea, se quiere hacer un Instituto Nacional Electoral y de Consultas que tenga un poquito más de, si va a ser ahorita tenemos un Instituto Nacional, pero si se le quiere dar más competencia en otros rangos, habría que hacer esta situación. Ahora, ¿en qué estamos de acuerdo y en qué tal vez no estemos muy de acuerdo, no? Estos son los puntos, porque les digo, esta es una situación hablando desde el punto de vista académico. Perdón, antes de que nos hables de en qué estamos de acuerdo, en qué estás de acuerdo tú con la reforma electoral y en qué no, me comentas que puede haber modificaciones a este instituto. Esas modificaciones, José Luis, de acuerdo a tu manera de pensar, de acuerdo a todo lo que has investigado, ¿esto puede afectar a la democracia de nuestro país? Bueno, es que te digo, hay algunas cuestiones que podemos decir es un buen punto y hay algunas otras cuestiones que dices, ¿sabes qué? Aquí a lo mejor nos puede pasar como lo que platicamos hace ratito de la FEPADE, ¿no? De la FEDE, de que bueno, tenemos el inicio, pero no tenemos el final, ¿no? Porque, por ejemplo, tú vas a reformar, no vas a desaparecer, fíjate, vas a reformarlo, ¿ok? Vas a meter algunas cuestiones que le vas a dar más competencia en unos ámbitos, le vas a quitar otras cuestiones, vas a reducir el número de consejeras y consejeros a 7, pero por ejemplo, la elección de los consejeros electorales y las consejeras, y la elección de las magistradas y los magistrados de la Sala Superior, no sé si se vaya a seguir llamando Sala Superior o Tribunal Nacional Electoral, pues eso se quiere hacer mediante voto. Y uno de los problemas que yo les veo desde el punto de vista de la academia es cuánto va a costar esa situación del voto. Porque quiero decirles que hace poco el Instituto Belisario Domínguez del Congreso, de la Cámara de Senadores, realizó y dijo que, o sea, ellos hicieron un estudio. Y ellos, o sea, no lo estoy diciendo yo, ni lo estás diciendo tú, sino el Instituto de Investigación Belisario Domínguez, y dice que elegir a consejeras y a consejeros electorales y magistradas y magistrados electorales tendría un costo económico superior a los 8,000 millones de pesos. Entonces, ahí a lo mejor, no sé, yo ahí sí lo desconozco, no sabría qué decirte, si efectivamente estamos nosotros como país para hacer esa erogación. Esa erogación. Porque quiero decirte que una cosa que no he visto ahí en la reforma electoral, que a mí me gustaría que estuviera, es que el sistema que tenemos, que por ejemplo, que no se pierda el servicio profesional electoral ni en el instituto ni en el tribunal, porque la gente que está participando, y créemelo, a lo mejor a alguien se le va a hacer muy exagerado, pero imagínate en un proceso electoral
A mí me contaban en una sala regional, no, pues es que ha habido desmayados, ha habido gente que se ha sentido mal, pues por la carga de trabajo, ¿no? Imagínate la sala regional Guadalajara en el proceso electoral pasado, 12,000 asuntos y resolverlos en 12,000 y resolverlos en un lapso de tiempo, o sea, no puede Trabajan día y noche. Así es. Trabajan día y noche. Entonces, todas esas personas, todo ese material humano que trabaja, que está ahí, que está sábados, domingos, días festivos, navidades, créeme que pues es una gran oportunidad de tener nosotros un servicio profesional que realmente impulsara a esa gente a tenerlos y a conformar esos organismos electorales, no que, ¿sabes qué? O sea, no creo que vaya a ser de esa manera, que se modifique los tribunales o se modifique el instituto y toda esa gente valiosa pues que quede fuera, ¿no? Claro. Realmente créanme que tenemos uno de los mejores sistemas electorales del mundo y toda esa gente que trabaja ahí es muy valiosa porque día con día se están preparando. Yo una vez les platicaba a unos compañeros, aquí haciendo como un paréntesis de esto, digo, oye, estás en proceso electoral, tienes a la Contraloría aquí que quiere que te va a hacer una evaluación. Una evaluación. Además te están revisando los, ¿cómo se llama? Los expedientes, pero además tienes un examen dentro de 3 días, no entiendo, cómo, qué vas a hacer. ¿Cómo puedes manejar todo, no? ¿Te vas a quedar a vivir aquí en la sala o qué es lo que estás haciendo? Y esto es uno de los puntos de la reforma electoral que dice que hay que conformar un solo organismo electoral con instituciones administrativa y judicial únicas, bajo el principio de autoridad republicana. O sea, eso es lo que dice la propuesta. Pero vemos que es todo lo contrario por la erogación de dinero que se pudiera dar. Y el propio Instituto Belisario Domínguez dice, bueno, es que miren, esto es lo que puede suceder. Y yo no estoy diciendo que sea malo, sino sea bueno, sino simplemente esto es... Y además es una investigación muy seria. Es una de las investigaciones que encontramos con esto de la reforma electoral. Ahora, una de las cuestiones que nos dice también la reforma electoral es que se quiere dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. En mi cuestión personal, yo creo que hasta este momento, y no lo creo sino así es, el sistema electoral mexicano es uno de los mejores. Tan es así que hemos tenido alternancia, han llegado diferentes distintos actores políticos al poder y efectivamente, bueno, ustedes véanlo, voy a poner qué ejemplo pondré, ¿no? Y de distintos partidos. Pondré, fíjense qué ejemplo, la credencial de elector es credencial para votar con fotografía, no credencial para ir a cambiar un cheque, ni credencial para entrar a un antro, por ejemplo, pero es uno de los documentos que tiene o que tenemos más confianza nosotros, ¿sí? Es un documento que claro que también tiene un montón de candados, pero también puede ser víctima de falsificación, pero es un documento que nosotros, ustedes, las mexicanas y los mexicanos, tenemos, que le damos una validación, y que es el documento para votar. Esta es una cuestión muy importante. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿tendremos una nueva credencial de elector no ahorita, después? ¿Se modificaría? O sea, no lo sé. Ese es como que el inicio de esta cuestión de si vamos a dotar a un sistema electoral José único. Luis, en relación a ese punto que me estás diciendo tú, que se propone en esta nueva reforma electoral de dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad, a contrario sensu, entonces se estaría señalando por parte de esta propuesta que este sistema no nos brinde esa seguridad. Me dices tu respuesta después de nos vamos a unos breves comerciales y me dices tu respuesta enseguida. Claro. Gracias.
Gracias, pues regresamos nuevamente y nos quedamos con una pregunta en el aire, José Luis. Hace rato comentábamos entonces que si esta reforma pretende dotar al país de un sistema electoral que nos brinde seguridad, respeto al voto, honradez, legalidad, etcétera, y decíamos que si entonces nuestro instituto, el INE, tal y como está ahora, no nos brinda esta certeza jurídica, ¿no nos la brinda entonces? Bueno, mira, volvemos a la cuestión que te comentaba académica, ¿no? Uno de los puntos, el punto primero de la reforma democrática, como se está llamando, dice es que se debe dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Eso lo encontramos en el artículo 41 de la Constitución, que estamos hablando de principios rectores de todo proceso electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad. Bueno, yo aquí, por ejemplo, pudiera sugerir que si vamos a dotar esto de un sistema al sistema electoral, pues tendríamos que seguir reformando estas cuestiones de nulidades. Por ejemplo, nulidad de una elección por violencia política de género. Ese es uno de los temas que deberíamos de tenerlo aquí en la cuestión de la reforma electoral. Nulidad de un proceso electoral por situación de, no lo quiero decir así, de narco, de violencia, o sea, no lo encontramos, no existe, ¿sí? Resulta que se ha manejado mucho que este fue el proceso electoral de los más violentos de muchos años. Y entonces, ¿sabes qué? Pues mira, hay grupos en el país que, ¿sabes qué? Han desestabilizado las elecciones. Bueno, ¿y por qué no tenemos una causal de nulidad que tenga que ver con esta situación? Y no la tenemos actualmente. No la tenemos. O sea, podremos hablar, alguien te podría decir, bueno, es que existe una causal que te habla de cuestiones que sucedan en el proceso electoral y que, sí, bueno, pero ¿qué pasa si esa campaña hay dinero ilícito y no se detecta, o sea, se detecta hasta el final? ¿O qué pasa, por ejemplo, si realmente todas las candidaturas fueron en un momento determinado fueron amenazadas? O sabes qué, se va a poner a fulano de tal, o sabes qué, no va a haber elección porque el grupo del crimen organizado en Sonora cerró las casillas y no quiere. Y que además fueron ejemplo estas pasadas elecciones de todo esto que tú me estás hablando. Esto les vuelvo a comentar que es desde un punto de vista académico. Podríamos incluirlo en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que no ha tenido reforma. Que si la empiezas a ver, dice, todavía habla ahí desde cuestiones del Distrito Federal, que ya no existe. Y hay situaciones, imagínate, hay una causal que dice realizar la jornada electoral en un día diferente. Pues eso viene de toda la historia que teníamos. Eso ya va a ser no digo que no pueda pasar, pero va a ser muy complicado que en este sistema que tenemos ahora electoral, con las autoridades que tenemos, con los compañeras y compañeros de partidos, con la ciudadanía, con todo el mundo que está metido en una elección, pues claro que no va a pasar y esa causal ya está afuera, ¿no? Es decir, lo que tú me estás comentando es sí reforma electoral, necesaria reforma electoral, pero ¿qué? En el fondo de lo que nos hace falta. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con esta reforma electoral porque pueden quedar puntos sueltos, como esto que te estoy diciendo. Oye, imagínate una candidata, lo podemos encontrar en el estado de Oaxaca, una candidata que fue amedrentada desde que empezó al interior del partido, fue electa candidata durante toda la jornada electoral, durante toda la campaña, durante todo el mundo, y es más, ganó, pero no la dejan tomar posesión. Entonces, es una persona que sufrió violencia desde que empezó el proceso electoral y hasta el final. Y hay casos ahí muy interesantes, incluso de candidatas que pues le mataron a familia. O sea, hay alguna candidata, se me ocurre, de la Ciudad de México, que iban a su casa sin decir nombres y la aventaban a la puerta de su casa, le aventaban cabezas de puerco, ¿no? Entonces, tú dime si todo eso, esa violencia que se está recibiendo, que se está viviendo en el país, pues díganme ustedes si
tendría que ser una situación de causal de nulidad, que no la tenemos. Ahora, no basta nada más, ¿sabes qué? Vamos a poner a fulano de tal o a tal persona en la lista de las personas que están sancionadas. Bueno, pero sí pasó algo en el proceso, sí hubo alguna situación. O bien que tenemos candidatas, por ejemplo, que efectivamente se han propuesto para ciertos puestos de elección popular y que finalmente nada más han sido la imagen de la campaña electoral, pero que quien realmente está desempeñando este puesto es, por ejemplo, un masculino, cuando una femenina fue la que realizó esa campaña electoral. Violencia de género. Sí, bueno, hay situaciones de ese tipo, ¿no? Que nulidades. Yo creo que ya se ha superado mucho ese tema de las famosas Juanitas que se llamaba, ¿verdad? Pero ese sería, por ejemplo, un punto importante en esta cuestión de la reforma. Ahora, si la reforma te dice en un segundo punto, hay que elegir a las autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que mantengan fuera de la lucha del poder. Bueno, necesitamos que realmente el instituto y el instituto electoral que venga y el tribunal electoral sean autónomos. Por eso se dota de autonomía, por eso existen los órganos autónomos. Los órganos autónomos no es de ahorita, estos órganos vienen desde hace mucho tiempo, se le quitaba fuerza. O sea, ¿por qué existe un órgano autónomo? Pues porque el órgano autónomo le quita fuerza a lo que es un poder ejecutivo, lo que es a una cámara que es la que gobierna, porque el órgano autónomo va a tener determinaciones que van a proteger y a tutelar, volvemos a lo mismo, los principios constitucionales. Entonces, sí estaría yo a favor de que se elija autoridades administrativas y judiciales o jurisdiccionales. Si habla ahí de judiciales, o sea, van a regresar, mi pregunta es, ¿van a regresar los tribunales a los poderes judiciales de los estados de la República? O sea, no lo sé, porque ahorita todos los tribunales están fuera de los poderes judiciales, ¿sí? Uh-huh. Y entonces, si la reforma dice, vamos a elegir autoridades administrativas y judiciales, así lo dice, entonces mi pregunta es, ¿vamos a regresarlos a los poderes judiciales? Si los regresamos, pues tenemos que hacerlos autónomos, netamente, no pueden depender tanto del Poder Judicial. Sí tenemos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, sí, pero es autónomo. Sí. Toma sus propias decisiones y tiene autonomía. Es un tribunal nacional. Entonces, eso es lo interesante, por ejemplo, que te puedo comentar de este segundo punto. Ahora, esto que platicábamos hace un ratito, que me decías, garantizar, este es un tercer punto que dice ahí la reforma, que se debe garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y las ciudadanas sin censura. Bueno, entonces, esta reforma también tiene que integrarse al interior de los partidos políticos, porque quiero decirte, y no es que yo lo esté comentando, pero en algunas investigaciones que se han hecho, donde más encontramos violación a derechos políticos electorales es dentro de los propios partidos políticos. Uh-huh. Y yo les comentaría a las compañeras y compañeros de los partidos políticos, que les dicen, bueno, es que sabes que las elecciones constitucionales, bueno, quiero decirles que hasta las internas de los partidos políticos son constitucionales, porque deben de estar basadas en la constitucionalidad, en la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Yo te platicaba hace un momento de algunos temas que tienen que ver con la comunidad LGBTQ+. Tuvimos unos temas muy interesantes allá en el sureste del país, ¿no? Con esto que les platicaba, que incluso se decía, bueno, es que mira, vamos a hacer una encuesta en el estado y en aquellos distritos donde haya más gente LGBTQ+, ahí vas a ser candidato. Oye, pero yo no vivo ahí, yo ¿por qué voy a participar? No, pero es que mira, no, esa es una situación diferente a la cuestión de género, hablando de mujer. Y hay muchas cuestiones que tendríamos que venir, ¿no? Otra cuestión hablando de este tema, imagínate, tú ves las constituciones de los estados y te hablan de 50% hombres y 50% mujeres. Entonces, a la comunidad LGBTQ+, ¿qué le vas a decir? Oye, ¿tienes que representar a uno de los dos? Porque nuestra legislación así está,
no es que tengas una situación. Entonces, si realmente este punto de la reforma dice que hay que garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas sin censura, pues tendríamos que ver esa situación que tiene que ver desde el interior de los partidos políticos hasta que se llegue al cargo de elección popular, ¿no? Sí, tendríamos que integrarlos, por supuesto, y esto atendiendo también a algunos parámetros de carácter internacional a los que ya estamos obligados, ¿no? A los que México ya está obligado a partir de que firma los tratados internacionales y que deben de ser obligatorios para nosotros. Así es. Y no hay entonces inclusión por esa parte. Así es. Pues hablar de la reforma electoral, José Luis, yo creo que es todo un tema que no lo agotaríamos ni en una, ni en 2 sesiones, ni en 3 sesiones. Sí, no. Tú la verdad es que eres un experto en esta materia de derecho electoral y nosotros te agradecemos enormemente que hayas aceptado estar aquí en nuestro programa. Desgraciadamente el tiempo en televisión se va rapidísimo, corre como agua y bueno, finalmente José Luis, tú entonces estás de acuerdo con la reforma electoral, que sí que se haga reforma electoral, pero reforma electoral a fondo de determinadas particularidades, pero que no se hable únicamente de beneficios de la reforma electoral, que no se hable solamente de van a bajar los costos de la democracia. ¿Por qué? Porque nos estás hablando desde un inicio que esto va a costar muchísimo si se va esto a que sean los ciudadanos quienes elijan a las personas que van a estar al frente del instituto. Sí, tal vez sería como un cambio, ¿no? En la idea de lo que hemos tenido los procesos electorales en el país. Por ejemplo, te puedo hablar de Perú, ahí hay magistrados electorales de partido, ¿no? Uh-huh. Que bueno, nosotros somos completamente diferentes a los peruanos en muchos aspectos, por eso les hablaba hace rato de principios, ¿no? Por supuesto. Y por ejemplo, habría que tener mucho cuidado, ahora que se habla de que se quiere desaparecer a los plurinominales, pero en realidad lo que se quiere hacer es una modificación porque va a haber un uso de método de listas postuladas por partidos y partidos políticos y candidaturas independientes. O sea, los próximos diputados van a ser por listas, pero no nos dice ahí, o sea, si es de mayoría relativa también. Sí, entonces claro. ahí viene la cuestión de que tendríamos que ver qué es lo que va a pasar. Ajá. Porque queda una lagunita y ya sabes que en esa lagunita puedes meter 1000 cosas. Pues sí, mira, en realidad no nada más los académicos o las académicas, sino todas y todos debemos de participar en esta cuestión de la reforma electoral. Tenemos medios de comunicación, tenemos internet, podemos mandar ideas, podemos mandar algunas cuestiones a los senadores de la República. Quiero decirte que estas propuestas se están haciendo en la Cámara de Diputados, entonces lo podemos hacer y podemos comentarle, decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, podríamos encontrar este tipo de problema en esta situación. No estoy diciendo que estemos en contra o que estemos a favor, sino simplemente cómo ves, si ven esta situación de lo que hemos estado platicando en este día. Y agradecerles mucho aquí también a Multimedios por esta cuestión de esta invitación. Bueno, pues gracias al maestro José Luis por habernos dado esta clase de derecho electoral a todos nosotros y también pues agradecer a todos ustedes, nuestro público, a todo nuestro auditorio que siempre está pendiente del programa Conversando con Amparo, porque hoy es nuestro aniversario, el primer año al aire de Conversando con Amparo, el programa especial del Colegio de Abogados. Y bueno, tenemos a nuestra madrina de programa, que es la licenciada Gema Tinoco. Gemita Lucecita Tinoco, muchísimas gracias. Fuiste nuestra primera invitada en el programa Conversando con Amparo y ahora eres nuestra madrina del primer aniversario. Híjoles, pues muchas gracias, de verdad estoy súper contenta. ¿Qué les puedo decir? Bueno, gracias primero pues obviamente a Multimedia y bueno a la maestra Amparo, que la verdad es un excelente programa. Que mucha gente se ha quitado dudas y hemos abierto pues obviamente el conocimiento para la ciudadanía de Uruapan y pues más que nada agradecer porque la verdad es un programa increíble que muchos hemos invitado obviamente a muchos doctores en el tema del derecho,
no se diga el maestro en materia electoral, experto en la materia, y estamos súper contentas, de verdad, por tenerlo aquí, maestro. Muchas gracias, de verdad, estamos súper contentas. Pues gracias nuevamente a todos por esta oportunidad que nos dan de entrar en sus casas y de pues regalarles un poco de lo que conocemos de derecho, de materias jurídicas. Maestra Gema, por favor, para partir el pastel, porque es usted nuestra madrina. Muchas gracias. Perdón, Pues, perdón. Y nos podemos parar. bueno, pues vamos aquí a partir del pastel. Con esta partida de pastel despedimos el programa. Muchas gracias a todos. Bendecida semana. Próxima semana por el mismo canal Multimedios Televisión, nuevamente conversando con Amparo. Gracias a todos ustedes. Hasta luego, gracias. Gracias, muchas gracias.